Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la vida de Hipatia de Alejandría, una de las mejores matemáticas y astrónomas de toda la historia, de la cual curiosamente no sabemos mucho, pero sí sobre su horrible final. La fecha de nacimiento de Hipatia aún es un misterio hasta el día de hoy. Algunos creen que nació en el año 355 y otros con que nació en el año 370. Tampoco se sabe quién fue su madre. Lo que sí sabemos es que nació en Alejandría, Egipto, y que fue hija de Teón. Su padre Teón fue un célebre matemático y astrónomo, muy apreciado por sus contemporáneos, que probablemente debió trabajar y dar clases en la biblioteca del Serapeo o Alejandría. Gracias a esto Hipatia siempre estuvo dotada de información. Hipatia pertenecía a una familia muy importante, además ella se relacionó con grandes mentes de su época, criándose entre ellos, siendo Hipatia una gran matemática, astrónoma y filósofa. Con el paso del tiempo, viajó por Roma y Atenas, aprendiendo más, y siempre siendo una de las mentes más brillantes. Cuando Hipatia regresó a Egipto, empezó a impartir clases en el Museo de Alejandría, siendo admirada y respetada por muchos, no solo por su inteligencia, sino también por ser una persona muy culta, madura y sabia. También se sabe que Hipatia fue una mujer de belleza legendaria para su época, llamando la atención de muchos hombres. Además Hipatia siempre hacía ejercicio, para mantenerse físicamente y mentalmente bien, algo que la ayudó a tener una vida saludable y algo larga para la época. Hipatia también, a diferencia de otras mujeres de la época, era solitaria, nunca se casó o tuvo hijos, ni tampoco se le conocen romances. Incluso la misma Hipatia lo reconoció. Ella realmente estaba enamorada del conocimiento y la filosofía. Una vez, uno de sus alumnos le confesó que estaba enamorado de ella, a lo que Hipatia tiró a sus pies un trozo de tela manchado con sangre menstrual, y le dijo: de esto es de lo que estás enamorado y no tiene nada de hermoso. En el año 400 ejerció como directora del Museo de Alejandría, impartiéndole clases a los hijos de aristócratas o los altos cargos de la ciudad, siendo apreciada como tutora. Hipatia era seguidora de las obras de Platón y Aristóteles, hablando de sus descubrimientos durante sus enseñanzas. Hipatia, grandes avances en la astronomía, colaboró en la teoría de que la Tierra no era el centro del universo, y que ésta giraba alrededor de otros planetas, y que el Sol estaba en el centro, y que la Tierra giraba sobre su propia eje. Estos escritos lamentablemente se perdieron y otros se hicieron del crédito de estos avances. Según el filósofo pagano, Damasio, descubrió a la maestra Alejandría como de lo siguiente: de naturaleza más noble que su padre, y no se conformó con el saber que viene de las ciencias matemáticas, en las que había sido introducida por él, sino que se dedicó a las otras ciencias filosóficas con mucha entrega. Hipatia aprendió también sobre la historia de las diferentes religiones que se conocían en aquel entonces, sobre el pensamiento de los filósofos y sobre los principios de la enseñanza. Dado que en su escuela había tanto cristianos como paganos, y dada la tolerancia de las autoridades religiosas, Alejandría hacia las actividades de la filósofa, a la que no importunaban en sus lecciones, no parece probable que Hipatia fuera una pagana militante. No participaba en los rituales ni festividades paganas, y más bien parece que se consideraba a sí misma pagana por la admiración que rendía a la cultura griega y con ella a la filosofía. Jay Bregman, de la Universidad de California, tras analizar la obra de Sinesio de Cirene, concluye que es probable que Hipatia se adscribiera a la variante porfiriana del neoplatonismo, opuesta a la teurgia de Iamblico y a la práctica de los antiguos cultos helenos. Debido a ello, esta corriente era particularmente grata a ojos cristianos. Entre sus alumnos había cristianos, como, por ejemplo, Sinesio de Cirene, con posterioridad obispo de Ptolemaida entre 409 y 413, quien era un miembro perteneciente a una familia rica y poderosa, que mantuvo una gran amistad con Hipatia. Sinesio dejó escrita mucha información sobre Hipatia. Se refería a ella como la auténtica maestra de los misterios de la filosofía. Gracias a él conocemos sus obras, aunque ninguna se haya conservado. Dirigió a Hipatia las cartas de su epistolario. En esta correspondencia se mencionan los nombres de varios alumnos de Hipatia que fueron condiscípulos suyos: el hermano menor de Sinesio, llamado Eudoxio, su tío Alejandro, Herculiano, del que fue gran amigo, y al que consideraba el mejor de los hombres, Olimpio, un rico terrateniente de Seleucia y amigo de Sinesio,
Isión, íntimo de Cinecio, Esiquio de Alejandría, gramático y gobernador de Libia Superior, y su hermano Eutropio, el sofista Atanasio, Gallo, pariente de Cinecio, el gramático Teodosio y el sacerdote Teotecno, y unos tales Pedro y Ciro, además del futuro prefecto imperial de Egipto, Orestes. Se han propuesto algunos otros nombres mencionados en las cartas de Cinecio, pero no hay pruebas de ello. En todo caso cabe indicar que sus alumnos fueron un grupo muy unido de aristócratas paganos y cristianos, algunos de los cuales desempeñaron altos cargos. Es probable que el mencionado Herculiano fuera hermano de Flavio Tauro Seleuco Ciro, destacado miembro de la corte imperial, que con posterioridad llegó a ser prepósito del Sacro Cubículo, prefecto urbano de Constantinopla, prefecto pretoriano de Oriente y cónsul, convirtiéndose en el hombre más poderoso del Imperio de Oriente después del propio emperador Teodosio II. A pesar de la mezcolanza de cultos que profesaban sus discípulos, en ningún momento Hipatia trató a los cristianos de manera distinta que al resto. Tampoco hubo tensiones palpables entre ambos grupos. Las peleas que ocurrían en toda la ciudad, en la escuela de Hipatia quedaban olvidadas. Los alumnos de Hipatia venían de todas partes del Mediterráneo a recibir sus lecciones. Todos ellos tenían en común su pertenencia a clases acomodadas, lo que facilitó que posteriormente alcanzasen puestos relevantes en el imperio. En una de las epístolas de Cinecio se muestra cómo los alumnos pretendían que el contenido de las clases fuese secreto, algo que ha dificultado el conocimiento a posteriori de lo que se impartía en estas y que la alejó del pueblo, que no apreciaba a Hipatia ni tenía nada en común con ella. El propio Cinecio manifiesta con elocuencia la devoción que Hipatia despertó en sus discípulos. En la carta 16 de su epistolario la saludaba como madre, hermana y profesora, además de benefactora y todo cuanto sea honrado tanto de nombre como de hecho. En cierto modo, los alumnos la consideraban la sucesora de Platón. Algunos incluso pensaban que Hipatia había sido elegida por Dios para llevar a cabo la misión de descubrirles los misterios de la filosofía. Esta sensación de santificación se intensificó con su condición de virgen. Hipatia se exigía mucho a sí misma en todo lo relacionado con las virtudes morales, entre las que destacaba la sofrosine, que era una virtud que todos los filósofos helénicos aspiraban a alcanzar, sobre todo aquellos que privilegiaban el mundo inmaterial y espiritual. Egipto era sede de una de las comunidades cristianas más importantes del imperio, y el patriarca de Alejandría gozaba del máximo prestigio e influencia, junto a sus colegas de Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Sin embargo, la teórica primacía de Roma no se traducía en autoridad suprema. Durante los siglos IV y V los conflictos doctrinales y las luchas de poder entre los patriarcados, en especial entre Alejandría y Constantinopla, fueron constantes. Teodosio I el Grande había convertido el cristianismo en religión de Estado por el Edicto de Tesalónica de 380, imponiendo la ortodoxia nicena. El efecto fue intensificado por el Edicto de Constantinopla, 10 años después, que prohibía todas aquellas actividades no cristianas, incluyendo las prácticas religiosas en el ámbito privado. Ello provocó la reacción tanto de los paganos como de las distintas interpretaciones del cristianismo, ahora oficialmente convertidas en herejías a perseguir y erradicar. A lo largo de las décadas siguientes tuvieron lugar grandes controversias y disputas entre las distintas facciones de cristianos, que llegaron en ocasiones a la violencia. Al principio, las lecciones de la filósofa no se vieron afectadas durante el obispado de Teófilo, ya que Hipatia no se metía en los asuntos de paganos y cristianos. No obstante, con la sucesión de Teófilo por el obispo Cirilo, los filósofos neoplatónicos como Hipatia pronto fueron objeto de fuertes presiones. Algunos se convirtieron al cristianismo, pero Hipatia no consintió en ello, a pesar de los consejos de sus amigos, como Orestes, prefecto augustal y alumno suyo, que se había bautizado en Constantinopla antes de ir a desempeñar su cargo en Egipto. A pesar de su paganismo, Hipatia contó con la estima y protección de estas élites intelectuales cristianas, e incluso 120 años después de su muerte, el historiador Sócrates Escolástico, muy valorado por su imparcialidad, la consideraba, a pesar de su religión, un modelo de virtud. Orestes se dejaba aconsejar por Hipatia en los asuntos políticos y municipales, y la Suda confirma que Hipatia fue popular como consejera de las más altas magistraturas de Alejandría, vestida con el manto de los filósofos, abriéndose paso en medio de la ciudad, explicaba públicamente los escritos de Platón, o de Aristóteles, o de cualquier filósofo. A todos los que quisieran escuchar los magistrados solían consultarla en primer lugar para su administración de los asuntos de la ciudad.
Empezó entonces a correr entre los cristianos de Alejandría el rumor de que la causante de la discordia entre Cirilo y Orestes era la influyente Hipatia, amiga y consejera de su exalumno y, presumiblemente, opuesta a los abusos del poder religioso. Sócrates Escolástico cuenta que, en plena Cuaresma, un grupo de fanáticos dirigidos por un lector de nombre Pedro se abalanzó sobre la filósofa mientras regresaba en carruaje a su casa, la golpearon y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al Cesáreo, magno templo edificado por Augusto tras su victoria sobre Marco Antonio y convertido en catedral de Alejandría. Allí, tras desnudarla, la golpearon con piedras y tejas hasta descuartizarla y sus restos fueron paseados en triunfo por la ciudad hasta llegar al Cinareo, donde los incineraron. Aunque sigue sin estar claro si su edad era de 45 o de 60 años, José María Blázquez Martínez se inclina por esta última opción. Hay otras versiones de los hechos respecto a su muerte. Edgar Serna apunta a que fue asesinada por cristianos que se sentían amenazados por la erudición, el aprendizaje y la profundidad de sus conocimientos científicos. Este evento parece ser un punto de discordia. Incluso la acusaron de que sus descubrimientos eran objeto de brujería. El historiador más cercano a los hechos Sócrates Escolástico, muy valorado por su ecuanimidad, vincula a Cirilo con el asesinato de Hipatia, al manifestar que este suceso acarreó no escaso oprobio tanto a Cirilo como a la iglesia de los alejandrinos. Según este autor, no hay nada más opuesto al espíritu del cristianismo que el crimen y los asesinos de Hipatia actuaron poseídos por un ímpetu furioso y no por el celo divino que caracteriza y legitima los actos de violencia religiosa. Las demás fuentes narran el suceso de manera similar. El historiador eriano coetáneo Filostorgio se limitó a echar la culpa a los homousianos, fieles al credo de Nicea. Por otra parte, la historiadora polaca Sielska asegura que el asesinato de Hipatia no tuvo que ver con motivos religiosos, sino que en el fondo fue una muerte provocada por asuntos políticos. Cirilo quería ganar la pugna contra Orestes para así poder influir más en el poder local. Un exaltado obispo copto del siglo VIII, Juan de Nikiu, la consideraba en plena ocupación árabe una bruja peligrosa, responsable del conflicto entre cristianos y judíos y entre Orestes y Cirilo. Consideraba que la muerte de Hipatia no fue accidental sino deseada por el obispo alejandrino y la estimó una respuesta justificada a las provocaciones de la filósofa. El historiador bizantino del siglo VI Juan Melales se equivocaba al afirmar que Hipatia fue quemada viva, pero admitía la inducción de Cirilo y culpaba también a la propia naturaleza de los habitantes violentos de Alejandría. Juan de Éfeso decía en la misma época que eran una horda de bárbaros inspirada por Satán y el propio Cirilo reprochó a los alejandrinos su carácter levantisco y pendenciero en su homilía pascual del año 419. De hecho, pocos años después, en 422, el sucesor de Orestes como prefecto imperial, Calistou, fue muerto en un nuevo tumulto. También se ha llegado a sugerir que la turba estaba enloquecida por los rigores del ayuno de Cuaresma. Finalmente, la entrada referente a Hipatia en la monumental enciclopedia bizantina del siglo XI conocida como la Suda, siguiendo a Damasio, atribuye también la responsabilidad del crimen a la envidia de Cirilo por las grandes masas de seguidores que tenía la filósofa y al carácter levantisco de los alejandrinos, pero da una clave adicional para comprender la triste muerte de la filósofa al equipararla a los crueles asesinatos de dos obispos impuestos a los alejandrinos por la corte imperial de Constantinopla, el eriano Jorge de Quepedousche y el calcedoniano Proterio. El primero fue atado a un quemelou, despedazado y sus restos quemados, y el segundo arrastrado por las calles y arrojado al fuego, asesinatos muy similares al de la propia Hipatia. Se ha especulado con la intrigante posibilidad de que Cirilo mantuviera contactos con Hipatia a través de su exalumno el obispo Sinesio de Cirene, amigo de su difunto tío el patriarca Teófilo. La muerte de Sinesio en el año 413 podría explicar en parte la repentina entrada de Hipatia en la política local y su oposición al patriarcado. En todo caso, con las fuentes de las que disponemos no deja de ser una mera conjetura. Sobre la motivación que Cirilo pudo haber tenido para ordenar o inducir la muerte de la filósofa, los historiadores han concluido la confluencia de al menos 5 móviles: la propia intolerancia del obispo hacia el paganismo y el neoplatonismo, que tanto había influido en el arrianismo, la amistad e influencia de la filósofa sobre el prefecto imperial Orestes y las clases altas de Alejandría, los deseos de vengar la muerte del monje Amonio, ordenada por Orestes, quizá aconsejado por su exmaestra, la hostilidad de Hipatia hacia Teófilo y su sobrino por la destrucción del Serapeo y el saqueo de su biblioteca en 391,
que posiblemente la llevara a azuzar el enfrentamiento entre el prefecto imperial y el patriarca. El deseo de lanzar una seria advertencia a Orestes, mediante la muerte de alguien tan cercano como Hipatia. Se ha argumentado que resulta poco verosímil que un político tan avesado como Cirilo llevara a cabo una acción tan contraproducente y que se demostró perniciosa para los intereses del poderoso patriarcado alejandrino. Christopher Haas, de la Universidad Johns Hopkins, concluye que, con las fuentes de las que actualmente disponemos, jamás sabremos si el propio Cirilo orquestó el ataque, o si, al igual que en la agresión contra Orestes, ciertos partidarios se decidieron unilateralmente a luchar en favor del patriarcado. María Sielska apunta, sin embargo, que, incluso si el crimen sucedió a sus espaldas, Cirilo debe ser considerado responsable en gran medida, por ser el instigador de la campaña contra la filósofa, como medio de combatir al prefecto imperial y su facción política, contraria a los excesos del patriarcado. Fuese cual fuese su motivación, la figura del obispo Cirilo quedó marcada por este hecho en los libros de historia. Hipatia fue una mujer que no merece el final que tuvo. También es una pena que no se habrá salvado ningún de sus escritos. Hipatia fue una mujer adelantada a su época, siendo toda una experta.